Aquella noche se atrevió a lo impensable. Escondió el uniforme de sirvienta bajo un vestido prestado. Cubrió su rostro con una máscara de encaje y cruzó las puertas del baile como si fuera una de las damas a las que solía servir. No era más que una criada, pero disfrazada entre joyas, perfumes y máscaras lujosas, vivió un instante que no le pertenecía. Sabía que bastaba un paso en falso para ser descubierta, humillada, expulsada. Aún así, atravesó el salón como quien camina por un sueño peligroso, hasta que los ojos de él la encontraron, entre tantos rostros ocultos, entre voces nobles y risas ensayadas. Fue ella, precisamente ella, a quien el duque vio. No sabía quién era, pero algo en su interior lo supo, como si acabara de encontrar a alguien que no recordaba estar buscando. Y cuando él extendió la mano para invitarla a bailar, el mundo alrededor pareció desvanecerse. Ella podría haber retrocedido, dicho que no, si alguna parte de sí misma aún le perteneciera, pero no le pertenecía. Era como si una fuerza antigua, más poderosa que el miedo o la razón, la empujara hacia ese instante. Y mientras la música comenzaba, lo que debía ser solo un vals pasajero, empezó a sonar como el eco de algo que ya había ocurrido antes. En la primavera de 1840, una joven criada llamada Clara Ramírez miraba por las ventanas del gran salón del Palacio Ducal de Granada y soñaba con ser vista. No anhelaba riquezas ni títulos, sino que alguien descubriera que bajo su uniforme gris latía un corazón capaz de música, de poesía, de pasiones tan intensas como las de cualquier dama de la aristocracia. Huérfana criada en el convento de Santa Teresa, Clara había aprendido a leer, bordar y tocar el violín. A los 18 años, la Madre Superiora la envió al palacio del Duque de Villareal. Allí, entre corredores de piedra y tapices antiguos, Clara aprendió el arte de la invisibilidad. Aprendió a servir sin que su mano temblara, a caminar sin que sus pasos resonaran, a existir sin ocupar espacio. Pero había noches en que despertaba con el corazón acelerado y la certeza inexplicable de que había olvidado algo crucial. Soñaba con salones iluminados por 1000 velas, con una música que la envolvía como un abrazo, con unos ojos oscuros que la miraban como si la conocieran desde siempre. No sabía que su alma guardaba memorias que trascendían el tiempo. Aquella tarde de abril, su amiga Isabel irrumpió con los ojos brillantes de emoción. Isabel era la hija del cochero del palacio, una joven alegre que se había convertido en la única confidente de Clara. Traía en los brazos un vestido de seda color marfil, con encajes delicados y mangas abullonadas. Esa noche habrá un gran baile de máscaras, Clara. El duque recibirá a toda la nobleza de Granada. Dicen que la condesa Elena de Montoya vendrá desde Sevilla y que todos esperan que anuncie su compromiso con ella. Pero tú mereces una noche de magia. Ponte este vestido. Nadie te reconocerá. Baila una sola pieza y vuelve antes de que termine la velada. Clara protestó, argumentó, tembló de miedo. Pero algo antiguo y poderoso la impulsó a aceptar. Se puso el vestido prestado, se recogió el cabello en un moño alto adornado con flores blancas y se cubrió el rostro con una máscara de encaje. Cuando se miró en el espejo empañado, no se reconoció. Por primera vez en su vida, parecía una dama. El salón resplandecía. Lámparas de cristal colgaban del techo abovedado, derramando luz dorada sobre el mármol pulido. Las damas lucían vestidos de brocado en tonos de esmeralda y rubí. Los caballeros conversaban con sus levitas oscuras, y el perfume de rosas se mezclaba con el vino especiado. Clara entró como si caminara en un sueño. Docenas de invitados lucían máscaras elaboradas de terciopelo, plumas y piedras preciosas. Clara se sintió aliviada. Entre tantos rostros ocultos, nadie notaría a una intrusa más. Se mantuvo cerca de las columnas, observando las parejas que danzaban, y por un instante
se permitió imaginar que pertenecía a ese mundo. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro de Villareal, duque de Villareal y señor de las tierras que se extendían desde Granada hasta Sierra Nevada, era un hombre de 32 años de porte aristocrático, alto, de hombros anchos. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y unos ojos tan oscuros que parecían guardar secretos de siglos. Vestía una levita de terciopelo negro con detalles en hilo de plata. Esa noche, mientras observaba a los invitados con cortesía distante, Alejandro sentía el mismo vacío que lo acompañaba desde hacía años. La nobleza exigía alianzas estratégicas, matrimonios de conveniencia. El amor verdadero era un lujo que los duques no podían permitirse. O eso creía, hasta que sus ojos se posaron en una figura femenina junto a las columnas. Una joven con un vestido marfil y una máscara de encaje. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, como si escuchara una música que solo ella podía oír, hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco inesperado. Sin dudarlo, atravesó el salón ignorando las miradas curiosas de la condesa Helena. Se detuvo frente a Clara y le ofreció la mano con una reverencia elegante. Por un segundo eterno, el corazón de Clara golpeó con tanta fuerza que creyó que todos podían oírlo. ¿Me concedería el honor de esta valsa, señorita? Clara levantó los ojos y sus miradas se encontraron. En ese instante, el mundo se detuvo. La música pareció hacerse más lenta, las voces se volvieron un murmullo distante, y ambos sintieron una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Era como si se conocieran de siempre. Clara colocó su mano enguantada sobre la palma extendida de Alejandro, y cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron un vértigo inexplicable. Imágenes fragmentadas cruzaron por sus mentes. Otro salón, otras velas, otras vidas. Clara vio a un hombre con el rostro de Alejandro, prometiéndole amor eterno bajo un cielo estrellado. Alejandro vio a una mujer con los ojos de Clara llorando, mientras él era arrastrado lejos de ella. Eran memorias que resonaban con la fuerza de la verdad absoluta. La orquesta comenzó a tocar una valsa. Alejandro condujo a Clara al centro del salón y comenzaron a danzar. Sus movimientos eran perfectos, como si hubieran ensayado esa coreografía miles de veces. Él la sostenía con firmeza pero con delicadeza, su mano en la cintura de ella, la otra entrelazada con sus dedos. Clara sintió que volaba, que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. El salón entero guardó silencio. Las parejas dejaron de bailar y se apartaron para observar. Incluso la condesa Helena se quedó paralizada, con los labios apretados en una línea delgada de furia apenas contenida. Alejandro no podía apartar la mirada de los ojos color miel que brillaban tras la máscara de encaje. Sentía que conocía a esta mujer, que la había buscado toda su vida sin saberlo. Su respiración se había vuelto irregular, su corazón latía con una intensidad que no había experimentado jamás. «¿Cómo se llama usted?», preguntó con voz ronca. Clara dudó. Sabía que debía mentir, pero algo en la mirada de Alejandro la desarmó por completo. «Clara, señor duque, me llamo Clara. Es el nombre más hermoso que he escuchado jamás». La valsa continuó y con cada giro la conexión entre ambos se profundizaba. Era como si sus almas se reconocieran, completando algo que había quedado inconcluso. Alejandro acercó su rostro al de ella, pero la música llegó a su fin y el hechizo se rompió. Los invitados aplaudieron. Clara hizo una reverencia temblorosa y antes de que Alejandro pudiera detenerla, desapareció entre la multitud. Corrió por los corredores del palacio, se arrancó la máscara y el vestido prestado y volvió a ponerse su uniforme gris. Su corazón latía desbocado. Sabía que había cometido una locura, pero en lo profundo de su ser, una certeza ardía. Ese duque era su destino.
Lo había sido siempre. Alejandro buscó a la misteriosa dama durante el resto de la velada. Preguntó a los invitados, interrogó a los sirvientes, recorrió los jardines iluminados por antorchas. Pero Clara había desaparecido como un espectro. Esa noche, ambos durmieron inquietos. Clara soñó que era una campesina en el año 1690, enamorada de un duque que prometió regresar. Vio cómo él era obligado a abandonarla, cómo ella moría de pena. Alejandro soñó con una promesa incumplida, con haber jurado volver por una mujer, pero haber elegido el honor sobre el amor. Despertaron con la certeza de que esos sueños eran memorias. 2 días después, Alejandro descubrió la verdad. Ninguna familia noble tenía una hija llamada Clara. Con incredulidad, comprendió que la mujer que había robado su paz era una impostora. La verdad salió a la luz. Clara Ramírez no era noble. Era una simple criada del palacio. La noticia lo golpeó. Su corazón había elegido a alguien inadecuado. El duque no podía casarse con una criada. Era un escándalo que destruiría su reputación. Clara fue convocada por el mayordomo. Le informaron que el duque sabía de su transgresión. Le ordenaron alejarse de los salones principales y no dirigir palabra al duque. Sintió verdadero terror. No miedo a perder su empleo, sino pánico de perder al hombre que su alma reconocía. Se mantuvo obediente, pero cada noche lloraba en silencio. Mayo llegó con cielos despejados. Una tarde, Tomás Herrera, el herrero de la villa, se acercó a Clara. La había conocido en la infancia. Ahora era un hombre fuerte, de manos callosas y mirada honesta. «Clara», dijo quitándose el sombrero, «tú y yo nos conocemos desde niños. Tengo una casa, un oficio honrado y un corazón que late solo por ti. Quiero que seas mi esposa». Tomás era bueno, seguro, representaba una vida simple pero digna. Pero Clara no pudo aceptar. «Tomás, eres maravilloso, pero no puedo casarme contigo. Mi corazón no me pertenece. Es por el duque, ¿verdad? Clara, él nunca te elegirá. Si sigues esperando, terminarás sola. Cásate conmigo, yo te protegeré». «No puedo, Tomás». Sus palabras quedaron resonando como una sentencia. Tenía razón. Alejandro jamás podría amarla abiertamente, pero renunciar era como renunciar a respirar. Esa noche, Clara despertó con un sobresalto. Había soñado con más claridad. Se vio como una joven campesina llamada Lucía, enamorada de un duque llamado Alfonso de Villareal. Vio cómo planeaban huir juntos, cómo la familia del duque descubrió sus planes. Lo encerraron, lo obligaron a casarse con una noble. Lucía esperó en el lugar acordado durante horas, bajo la lluvia, hasta que comprendió que él no vendría. Murió pocos meses después, de pena y de fiebre, con el corazón roto y una promesa en los labios. «Te encontraré de nuevo. En otra vida nos amaremos sin miedo». Despertó con certeza absoluta. Ella era Lucía, Alejandro era Alfonso. Sus almas habían esperado 150 años. Esta vez no podían fallar. Alejandro también era atormentado por sueños. Cada noche veía a la mujer llorando bajo la lluvia. Durante el día se debatía entre el deber y el deseo. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Cómo podía un duque considerar casarse con una criada? Pero no podía olvidar a Clara. No podía renunciar a lo que sentía. La condesa Elena de Montoya llegó al palacio a mediados de mayo. Era hermosa, de cabello rubio y ojos azules fríos. Pertenecía a una familia antigua de Andalucía y consideraba el matrimonio con Alejandro un hecho consumado. Elena notó la distracción de Alejandro. Cuando escuchó rumores sobre una criada que había bailado con el duque, su furia no tuvo límites. Investigó, sobornó sirvientes y armó el rompecabezas. La criada se llamaba Clara Ramírez, huérfana educada en el convento. Elena decidió actuar. Isabel, la amiga de Clara, encontró algo que cambiaría todo.
Detrás de un panel de madera había un compartimento secreto con cartas amarillentas y un medallón de plata. Las llevó a Clara esa noche. Las abrieron con manos temblorosas. Estaban fechadas en 1690, escritas por Alfonso de Villareal a una mujer llamada Lucía. Las palabras eran de un amor profundo y desesperado. Alfonso prometía huir con Lucía, desafiar a su familia. Le juraba amor eterno. La última carta era diferente, una despedida. Su familia lo había descubierto. Lo obligaban a casarse con una noble. Prometía que en otra vida encontraría la forma de amarla sin miedo. Clara lloró al leerlas. Era la prueba de sus sueños, la prueba de que sus almas estaban unidas por un lazo que trascendía el tiempo. Pero Elena se enteró de las cartas. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Aquí estaba la oportunidad perfecta para destruir a Clara. Elena organizó una cena formal e invitó a las familias nobles más importantes de Granada. Durante el postre se puso de pie y pidió silencio. El salón entero enmudeció. Todas las miradas estaban sobre ella. Con gesto calculado, deslizó la mano dentro de su abanico y sacó un fajo de papeles amarillentos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tengo algo que cambiará todo lo que creen saber», dijo la condesa. Entonces, levantando la voz, Elena comenzó a leer fragmentos en voz alta, intercalando comentarios despectivos. Hizo que Clara pareciera una manipuladora, una lunática que ponía en riesgo la reputación del ducado. Los invitados murmuraron escandalizados. Algunos se rieron con desdén, otros miraron a Alejandro con lástima. Clara había sido llamada al comedor. Estaba de pie junto a la puerta, inmóvil, observando la escena como si fuera un espectáculo en el que no pudiera participar. Cuando Elena comenzó a leer las cartas con esa voz mordaz y triunfante, Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Sus manos, ocultas entre los pliegues de su vestido gris de criada, temblaban sin control. Sentía las mejillas ardiendo de vergüenza, pero al mismo tiempo un frío glacial le recorría la espalda. Era como si la estuvieran desnudando frente a toda la aristocracia de Granada, exponiendo no solo su engaño, sino los secretos más íntimos de su alma. Escuchó las risas, vio las miradas de desprecio, sintió cada palabra de Elena como una puñalada, lunática, manipuladora, obsesa. Las palabras se clavaban en su pecho como cuchillos afilados. Quería correr, desaparecer, borrarse de la existencia. La humillación era tan intensa que apenas podía respirar. Su garganta se cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar frente a esas personas que la juzgaban sin conocerla. Pero entonces, en medio del torbellino de vergüenza y dolor, algo cambió dentro de ella. Una voz interior, antigua y poderosa, le susurró que no se rindiera, que Lucía había muerto esperando, que ella no podía morir de nuevo sin luchar. Clara respiró profundo, sintiendo cómo el aire entraba dolorosamente en sus pulmones contraídos por el pánico. Sus manos dejaron de temblar. Una calma extraña, casi sobrenatural, descendió sobre ella. Clara alzó la barbilla con lentitud, obligándose a mirar directamente a Elena. Sus ojos color miel, húmedos de lágrimas contenidas, brillaban ahora con una dignidad feroz que no sabía que poseía. No bajaría la mirada. No se disculparía por amar, porque esas cartas no eran una farsa, eran la verdad más profunda que había conocido jamás. Y si iba a ser destruida por esa verdad, al menos caería de pie, con la frente en alto, con el alma intacta. Pero Alejandro no se rió. Se quedó paralizado mirando las cartas que Elena sostenía como trofeos. En ese momento, todo hizo sentido. Los sueños, las visiones, el vértigo al tocar las manos de Clara.
Esas cartas eran la prueba de que él y Clara habían estado destinados a estar juntos desde hacía 150 años. Su antepasado Alfonso había fallado, eligiendo el honor sobre el amor. Ahora tenía una segunda oportunidad. Alejandro se puso de pie con tanta fuerza que su silla cayó hacia atrás. El silencio fue absoluto. Elena sonreía triunfante. Pero Alejandro caminó hacia Elena, tomó las cartas con firmeza y las sostuvo contra su pecho. Estas cartas no son un escándalo, condesa. Son la prueba de que el verdadero amor no conoce barreras. Mi antepasado Alfonso cometió el error más grande de su vida al renunciar a Lucía. Eligió el honor sobre la felicidad, y esa decisión lo persiguió hasta su muerte. No cometeré el mismo error. Los invitados estallaron en murmullos. Elena palideció, pero Alejandro se volvió hacia el mayordomo. «Traigan a Clara Ramírez aquí, ahora». Clara fue llevada al comedor. Entró con manos temblorosas, esperando lo peor, pero cuando levantó la mirada, vio a Alejandro caminando hacia ella. En sus ojos oscuros había certeza, amor sin reservas. Alejandro se detuvo frente a Clara. Por un instante, nadie respiró. El crujir de las velas fue el único sonido en la sala. Clara lo miraba temblando, sin saber si estaba a punto de perderlo o de ganarlo todo. Entonces, él le tomó las manos y habló con voz firme. «Clara, desde el momento en que bailé contigo, supe que mi vida había cambiado para siempre. Estas cartas me han mostrado la verdad. Tú y yo estamos unidos por algo más grande que las convenciones sociales. Nuestras almas se reconocieron porque ya se habían amado antes, y esta vez no voy a renunciar a ti». Clara temblaba, las lágrimas rodando libremente. Alejandro se arrodilló frente a ella y sacó el medallón de plata. Lo abrió, mostrando dos retratos en miniatura, un hombre y una mujer que se parecían inquietantemente a ellos. Este medallón perteneció a Alfonso y a Lucía. Era la promesa de su amor, una promesa incumplida por cobardía. Pero yo no soy Alfonso. Y tú no eres Lucía, somos nosotros, aquí y ahora, con la oportunidad de corregir el pasado. Clara Ramírez, ¿me harías el honor inmenso de casarte conmigo? El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujir de las velas. Elena estaba lívida. Los invitados observaban con escándalo y fascinación. Hasta el aire parecía esperar su respuesta. Clara cayó de rodillas, tomando el rostro de Alejandro entre sus manos. «Sí», susurró. «Sí, mi señor duque, sí». Alejandro la besó frente a todos, un beso profundo que sellaba la culminación de un amor que había esperado 150 años. Elena abandonó el palacio esa misma noche. Al cruzar el portón, se volvió una última vez hacia las ventanas iluminadas. Su expresión era de furia. Sí, pero también de algo parecido a la envidia. Nunca conocería un amor así. La noticia del compromiso se extendió como fuego, dividiendo opiniones. Algunos lo consideraban una locura, otros lo veían como un gesto heroico. Alejandro ordenó que Clara fuera trasladada a una suite en el ala principal. Le proporcionó vestidos dignos de una duquesa y joyas que habían pertenecido a su madre. Conversaban durante horas, compartiendo sueños y miedos. Una tarde de julio, paseando por los jardines bajo la sombra de los naranjos, Alejandro tomó las manos de Clara. «Siempre supe que me faltaba algo», dijo, «pero no sabía qué era, hasta que te vi. En ese momento entendí que lo que me faltaba eras tú». Clara apretó su mano. «Yo también sentí ese vacío toda mi vida, pero cuando bailé contigo, por primera vez me sentí completa. Clara, no me arrepiento de nada. Habrá nobles que nos rechacen, pero no me importa. Prefiero una vida contigo que una vida de comodidad sin ti». Clara lo besó suavemente. «No tengo miedo, Alejandro. Mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Tomás se enteró del compromiso. Una noche fue al palacio y pidió hablar con el duque. «Excelencia», dijo con voz firme,
Vengo a pedirle que cuide de Clara como ella merece. Si la ama de verdad, protéjala de los que querrán hacerle daño. Alejandro asintió con respeto. Tiene mi palabra, Tomás. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerla. Tomás se marchó esa noche y con el tiempo encontró consuelo en una joven de la villa que había admirado su bondad. Isabel fue recompensada por su lealtad. Alejandro le ofreció un puesto como dama de compañía oficial de Clara. Isabel aceptó con lágrimas de alegría. En septiembre, Alejandro organizó otro gran baile. Invitó a toda la nobleza. Algunos rechazaron la invitación, escandalizados, pero muchos aceptaron. Clara se preparó durante días. Sabía que sería su presentación oficial, el momento en que sería juzgada por todos. Estaba aterrorizada, pero determinada. La noche del baile, Clara descendió por la escalinata vestida con terciopelo color borgoña, con bordados dorados y perlas en el cabello. Su expresión mostraba confianza y ternura, dignidad sin arrogancia. Alejandro la esperaba al pie de la escalera. Entraron juntos al salón. El murmullo cesó. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Alejandro condujo a Clara al centro del salón, y cuando la orquesta comenzó la misma valsa de abril, le tendió la mano. Clara, ¿me concedes el honor de completar la valsa que comenzamos hace meses? Será un honor, mi señor duque. Comenzaron a bailar, los mismos pasos perfectos, la misma sincronía, pero esta vez sin engaños ni secretos. Mientras daban vueltas, Alejandro susurró, los sueños han cesado, ¿verdad? Clara asintió con sonrisa radiante. Sí, desde que me pediste matrimonio, no he vuelto a soñar con el pasado. Nuestras almas finalmente están en paz, porque esta vez no huimos. Esta vez elegí el amor. La valsa terminó. Alejandro atrajo a Clara más cerca y la besó. Algunos apartaron la mirada, otros aplaudieron, pero para ellos nada importaba. Alejandro sacó el medallón de plata y lo colocó alrededor del cuello de Clara. Este medallón fue la promesa incumplida de dos amantes en el pasado, pero ahora es la prueba de nuestro amor cumplido. Donde Alfonso falló, yo triunfé. Esta es la valsa eterna, Clara, la danza que comenzamos hace 150 años y que finalmente hemos completado. Clara tocó el medallón con reverencia. Hemos esperado tanto, pero al final valió cada lágrima, cada vida, cada momento de dolor. Los meses siguientes fueron de transformación, pero el camino no fue fácil para Clara. Aprender a navegar el mundo de la nobleza requirió fortaleza interior que ella no sabía que poseía. La primera prueba llegó 2 semanas después. Durante una tertulia en el palacio de los marqueses de Albaicín, Clara entró del brazo de Alejandro. La marquesa, una mujer mayor de rostro severo, la saludó con frialdad calculada. «Qué interesante, señorita Ramírez», dijo con voz que todos pudieron escuchar. «Me han dicho que fue criada en un convento. Supongo que allí no enseñan las sutilezas del protocolo nobiliario. Espero que no cometa errores demasiado graves esta noche». Clara sintió el impulso de bajar la mirada, de encogerse, de desaparecer. Era exactamente lo que habría hecho meses atrás en la cocina del palacio. Pero entonces sintió la mano de Alejandro apretar suavemente la suya, un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Recordó las palabras que había pronunciado frente a toda la corte cuando alzó la barbilla ante Helena. No se disculparía por amar. Respiró profundo, sintiendo cómo la dignidad conquistada en aquel momento terrible ahora la sostenía en este. «Al contrario, señora marquesa», respondió con voz serena pero firme. «Las hermanas del convento de Santa Teresa me enseñaron que la verdadera nobleza no reside en los títulos heredados, sino en la bondad del corazón y la integridad de las acciones. Espero estar a la altura de esas enseñanzas esta noche». El silencio que siguió fue revelador. La marquesa parpadeó sorprendida. Alejandro apretó la mano de Clara, orgullo brillando en sus ojos.
Algunas damas más jóvenes intercambiaron miradas de admiración. Clara había pasado la primera prueba. La prueba más difícil llegó un mes después, durante un concierto en el Palacio. Entre los invitados estaba el conde de Sevilla, un hombre influyente conocido por su desdén hacia cualquier cosa que considerara inferior. Durante el intermedio, el conde se acercó a Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doña Clara, qué sorpresa que una antigua criada tenga gusto por la música clásica», dijo con voz lo suficientemente alta. «¿O acaso simplemente está imitando lo que ve en las damas verdaderas?» Clara sintió la rabia arder en su pecho, pero la contuvo. En lugar de responder con palabras, caminó con calma hacia el violín que descansaba en un atril cercano. Lo tomó con manos seguras, verificó la afinación con gestos expertos y sin decir una palabra comenzó a tocar. Era una sonata de Mozart, compleja y hermosa. Las primeras notas salieron temblorosas, no por falta de habilidad, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Pero luego Clara cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Ya no estaba en el salón del palacio, rodeada de nobles que la juzgaban. Estaba de vuelta en el convento de Santa Teresa, donde había sido simplemente Clara, sin títulos ni juicios, solo una niña huérfana con un violín y un sueño. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas con precisión impecable. La música llenó el salón, silenciando todas las conversaciones. No estaba tocando para impresionar al conde. Estaba tocando porque la música era parte de su alma, parte de quien siempre sería. Cada nota era una declaración. Yo existo, yo valgo, yo soy real. Cuando abrió los ojos al terminar, el silencio se extendió por un momento eterno. Algunas damas tenían lágrimas en sus rostros. No eran lágrimas de lástima, sino de genuina emoción. Luego, el aplauso estalló. El conde de Sevilla, visiblemente impactado, hizo una reverencia formal. «Mis más sinceras disculpas, doña Clara», dijo con respeto genuino. «Está claro que su educación fue excepcional, independientemente de su origen. Me ha enseñado una valiosa lección sobre no juzgar sin conocer. Sería un honor considerarla una amiga». A partir de esa noche, las puertas comenzaron a abrirse con mayor facilidad. Clara ganó el respeto por su gracia bajo presión, su talento innegable y su negativa a ser aplastada por las expectativas ajenas. La tercera prueba llegó durante una cena formal. Clara se había retirado al jardín cuando escuchó voces. Dos damas conversaban sin saber que ella estaba cerca. «Es admirable que finja tan bien», decía una con voz cargada de veneno. «Pero sangre plebeya es sangre plebeya. Los hijos que tenga con el duque diluirán el linaje de los Villarreal para siempre. Es una tragedia para Granada». Clara sintió las lágrimas amenazar, sintió el dolor clavarse en su corazón. Por un momento, la niña huérfana del convento quiso correr y esconderse. La voz de la duda susurró: «Tienen razón. No perteneces aquí. Nunca pertenecerás». Sintió el peso de todos los siglos de tradición y linaje aplastándola, recordándole que era una intrusa en este mundo de sangre noble. Pero entonces recordó algo más. Recordó a Lucía muriendo bajo la lluvia, esperando un amor que nunca llegó. Recordó las cartas de Alfonso, llenas de arrepentimiento por haber elegido el honor sobre el corazón. Recordó que ella y Alejandro habían desafiado siglos de convenciones precisamente para que el amor triunfara sobre estas voces crueles que definían el valor de una persona por su cuna. No, esta vez sería diferente. Lucía había muerto en silencio, destruida por la vergüenza. Clara no cometería el mismo error, pero en lugar de huir, respiró profundo y entró al jardín, enfrentando a las mujeres directamente. «Señoras», dijo con voz clara, «no finjo nada. Soy exactamente quien soy, una mujer que ama profundamente al duque y que hará todo lo posible por honrar su nombre y su linaje. Si mi sangre no es noble por nacimiento,
lo será por mis acciones, por mi dedicación, por el amor que entrego cada día. Y si eso no es suficiente para ustedes, lamento decirles que su aprobación no es necesaria para mi felicidad ni para la del duque. Las damas quedaron boquiabiertas, pero la condesa de Ronda, una dama de 60 años de expresión sabia, salió de las sombras donde había estado escuchando. Comenzó a aplaudir lentamente. «Bien dicho, querida», dijo con una sonrisa. «Bien dicho. Necesitamos más mujeres con esa fortaleza y esa autenticidad en nuestros salones. Tiene mi respeto y mi amistad, si desea aceptarlos». Y así, batalla tras batalla, Clara fue ganando su lugar por dignidad conquistada. Su bondad natural, su inteligencia, su genuino amor por Alejandro y su negativa a fingir derritieron incluso los corazones más fríos. Meses después, cuando Clara reflexionaba sobre esos primeros desafíos, comprendió que cada confrontación había sido necesaria, no para probar su valor a los nobles, sino para probárselo a sí misma, para entender que la verdadera nobleza no se heredaba, se conquistaba. La boda se celebró en octubre, en la capilla del palacio adornada con flores blancas y velas. Clara caminó hacia el altar del brazo de Isabel, quien lloraba de felicidad. Alejandro la esperaba junto al sacerdote, con los ojos brillando de emoción. Cuando intercambiaron los votos, cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando se besaron, ambos sintieron una paz profunda que jamás habían experimentado. Esa noche, durante el banquete nupcial, Alejandro se puso de pie para hacer un brindis. «Amigos, familia, invitados», dijo mientras todos guardaban silencio. «Hoy no solo celebramos un matrimonio, celebramos el triunfo del amor verdadero sobre todas las barreras que la sociedad intenta imponernos. Clara y yo somos la prueba de que el destino es más fuerte que las convenciones. Que nuestro matrimonio sea un recordatorio de que cuando el corazón habla con la voz del destino, debemos tener el valor de escucharlo sin miedo». Los invitados aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas genuinas. Y Clara, sentada junto a su esposo, con el medallón brillando contra el terciopelo de su vestido nupcial, supo que finalmente estaban donde siempre debieron estar, juntos, para siempre. Los años que siguieron fueron de felicidad plena. Clara y Alejandro tuvieron hijos que crecieron escuchando la historia de cómo sus padres se habían reencontrado después de siglos de separación. La leyenda de la balsa eterna se convirtió en parte del folclore de Granada. Y cada año, en el aniversario de su primer baile, Alejandro y Clara bailaban la misma balsa en el mismo salón, recordando el momento en que sus almas se reconocieron. Porque el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni de espacio. Es eterno, inquebrantable, y siempre encuentra el camino de regreso a casa. Una tarde de primavera, 10 años después, Clara y Alejandro se sentaron con sus 3 hijos en el salón donde se habían conocido. Los pequeños escuchaban fascinados mientras Clara tocaba el violín, y Alejandro les contaba sobre 2 almas que se habían buscado a través del tiempo. La hija mayor preguntó: «Papá, ¿ustedes se volverán a encontrar en otra vida?». Alejandro miró a Clara, sus ojos brillando con la misma intensidad del primer baile. «No necesitaremos otra vida, mi amor. Esta vez completamos nuestra promesa, pero el amor que sentimos vivirá en ustedes para siempre». En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el palacio descansaba en silencio, Clara y Alejandro se sentaban juntos en el balcón que daba a los jardines, mirando las estrellas y sosteniendo sus manos entrelazadas. Ya no había sueños inquietos ni visiones del pasado. Solo había paz, gratitud y la certeza absoluta de que habían cumplido la promesa que Alfonso y Lucía no pudieron completar. Habíamos esperado 150 años,
susurró Clara una de esas noches, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Y volvería a esperar otros 150 si fuera necesario, respondió él, besando su frente con ternura infinita. Porque tú eres mi destino, Clara, en esta vida y en todas las que vengan después. Y así, bajo el cielo estrellado de Granada, dos almas que habían sido separadas por la cobardía y reunidas por el valor, vivieron su amor con la intensidad de quienes saben que han vencido al tiempo mismo. La balsa eterna finalmente había sido completada, y su melodía resonaría para siempre en los corazones de todos aquellos que creen en el poder transformador del amor verdadero. Querido oyente, gracias por quedarte hasta el final. De verdad, significa mucho para nosotros sí. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la palabra corazón, así sabré que viste toda la historia. Y si te gustó, te invito a suscribirte. Muchas personas miran y disfrutan, pero no se suscriben. Tu suscripción nos apoya más de lo que imaginas. Nos motiva a seguir creando historias como esta, hechas con cariño para ti. Es gratis, no te preocupes. Y no olvides activar la campanita en todas para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevas historias. Te esperamos en la próxima. Bendiciones.